Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver a través del Periscope por @RCR750 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Así es, amigos. Marilia, hoy vamos a tratar un tema, a conocer un poco sobre lo que está detrás de las infecciones recurrentes en los niños, porque unos se enferman más que otros. ¿Qué papel juega en esto el sistema inmunitario? Todo esto nos lo va a dar a conocer, o las respuestas a estos planteamientos nos las va a dar vía telefónica Marieli Herrera Maimone, inmunólogo, alergólogo, pediatra. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, Marilia. Hola, Jackson. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien interesante este tema. Siempre cuidamos a nuestros niños cuando somos evidentemente padres y quizás más que todos los primerizos, y a veces no entendemos por qué ese tipo de situaciones de enfermedades que se les quitan, les viene, comunes, a pesar de que uno los cuida, que los sobreprotege. Pero ¿por qué viene eso? Bueno, para eso nos lo va a explicar la doctora Marieli Herrera. Doctora, vamos a entrar primeramente en explicar a qué llamamos infecciones recurrentes. Bueno, a mí me gusta siempre hacer esquemas y gracias a Dios y a los trabajos de investigación podemos utilizarlo. Normalmente los niños se enferman y todos lo sabemos, entran a la guardería y empiezan a tener moquito más de lo normal. Hay una tablita que siempre utilizo en la consulta para explicarle a las mamás y para tranquilizarla. Aproximadamente un niño entre los 0 y los 2 años puede, si tiene los factores de riesgo, por ejemplo, estar expuesto, a enfermarse de 6 a 8 veces al año. Eso quiere decir que pudieran darle una gripecita aproximadamente cada mes y medio o cada 2 meses. En la medida que van creciendo, esa frecuencia va disminuyendo. Claro. Y estas enfermedades, yo no sé hasta qué punto, claro, evidentemente nos alertan, pero también nos quiere decir que su sistema inmunológico está reaccionando, ¿no? Sí, de hecho es positivo. No todo en la enfermedad es negativo. Hay una necesidad para el sistema inmunitario de aprender. Ajá. Y aprende muchísimo cada vez que le da una infección. Ahora, la mayoría de los casos donde uno dice esto no es normal, el diagnóstico primario lo hace siempre la mamá. Doctora, yo estoy preocupada porque, cónchale, mire, ya he venido varias veces, este niño a cada rato hay que darle antibióticos, o sea, pasa más allá de la gripecita, de la diarreíta autocontrolada, porque hubo que hospitalizarlo, porque hay que ponerle antibióticos endovenosos, que no es lo mismo el antibiótico oral, algo debe estar pasando, y ahí es cuando el especialista en inmunología pues debería aparecer. Y claro, eso podemos decirlo que es a partir de que ya después de los 2 años, que podemos ver esto. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Uh-huh. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas, hablamos de vacunas desde recién nacido. Entonces tú dices, no, aquí algo está pasando. ¿Y cuáles son estas causas, doctora, de las infecciones recurrentes? El mensaje positivo que le quiero dar a todos es que el 50% de estos pacientes son sanos. Uh-huh. Simplemente hay algo que hay que acomodar, generalmente tiene que ver con alimentación. En otra oportunidad hablamos sobre el sistema inmunitario que se ubica en su 70% en el intestino. Entonces, si un niño es alimentado con fórmula, con alimentos no adecuados para su edad, está inflamado, entonces esa gripecita que debería durar 3 días se pasa de lo normal. La mayoría de los pacientes son estos pacientes, inclusive 50, yo agregaría otro 30% de los mal llamados alérgicos. Digo mal llamados porque simplemente son niños que están inflamados. Uh-huh. Y al estar inflamados, pues esa respuesta a esas gripecitas son exageradas. Pero hay un 10% de este total de niños que tienen infecciones recurrentes que padecen una enfermedad de base. Por ejemplo, un niño desnutrido, un niño que tiene diabetes, un niño que tiene fibrosis quística, que tiene enfermedad de base que lo debilita. Esto también va a hacer que su sistema inmunitario esté bajito. Pero falta otro 10%, si sumamos los porcentajes, de un grupo de pacientes que se llaman pacientes con inmunodeficiencias primarias. Y esa es mi especialidad, que yo tuve el placer de estudiarla en España. Es decir, cuando ese paciente ya la infección se nos va y ya descartamos que no es
por alergia, que no es que tiene diabetes, que no está desnutrido. Entonces, ¿qué pasa? Pero antes de caer allí, doctora, a ese punto que lo tenemos también en nuestra pauta de preguntas para un poco, bueno, enterar a las personas que nos están escuchando de todo lo que está alrededor de este tipo de enfermedades o de infecciones recurrentes, vamos a preguntarle, doctora, que cuando hablamos de una infección recurrente normal y una anormal. Bueno, la definición no tiene, como todo en medicina, una barrera muy clara, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay una variable que es la frecuencia, o sea, cuando es más frecuente de lo normal, cuando esa infección amerita hospitalizaciones, cuando se complica, cuando no hay un comportamiento normal. Es decir, si tiene la otitis, ¿por qué tiene que darle bilateral, supurativa, sabes, pus? ¿Por qué tiene que complicarse con una automastoiditis? O sea, que se expande, o sea, que no hay quien frene. Y tenemos la frecuencia, la intensidad y la severidad, o sea, que el paciente amerite terapia intensiva por una infección respiratoria. O sea, ya ahí todo el mundo se alerta, pues ahí a que algo está pasando normal. No hay una barrera estricta matemática, pero el médico se da cuenta que algo raro está pasando con ese paciente. Eso es importante, y yo quiero rescatar esto de lo que está diciendo la doctora, que los niños hay que controlarlos desde que nacen, mantener un control estricto y quizás tener hasta un médico, quizás particular, que no necesariamente un especialista, pero sí que lo supervise cotidianamente. ¿Cuánto tiempo debería, después que un niño nace, cuánto debe ser los periodos en que una madre lo lleva al médico para tener un control que sea eficiente? Bueno, en pediatría, y yo soy inmunólogo, pero también soy pediatra, y amo la pediatría y no la dejo de hacer, deben acudir, por supuesto el niño cuando nace lo evalúa un médico, inmediatamente antes de los 15 días debe ir a su primera cita formal, y luego mensualmente, durante el primer año de vida, tiene que ir a control. Ahora, si hay un diagnóstico, estos pacientes míos con inmunodeficiencia tienen que, el control prácticamente va a depender de cómo esté el paciente, pero es mucho más frecuente. Claro, digo esto, doctora, y te digo, Marilia, también como comentario, que es porque las madres, quizás las primerizas o por tradición, tienden a usar medicamentos caseros para atender de repente la mucosidad en un niño, ¿no? Es que está resfriado porque le ponen una media, o sea, X. Y entonces, quizás esto, si el niño está con esta patología que es inmunodeficiente, esto le va a traer consecuencias graves, ¿no, doctora? Claro, es que los guarapitos y los tratamientos caseros son maravillosos en los niños sanos, y es perfecto, mientras menos agresivos seamos. Yo soy de las que voy a la raíz del problema. O sea, no es con un antibiótico a cada rato que vamos a resolver un niño mocoso. Y soy una defensora de cuidar la microbiota, que es una de las cosas que generalmente está fallando en el niño normal, que se infecta frecuentemente. Hay que cuidar eso, y para eso somos pro lactancia, pro parto, pro cuidado y pro tratamientos caseros, como no, pero estos pacientes, tú ves que se sale de ese patrón. Oye, le nació por parto normal, toma lactancia exclusiva, le doy su guarapito y se me complica, entonces algo más está pasando. Es así, y los niños que no son vacunados a tiempo también pueden ser más débiles, ¿no?, a estas inmunodeficiencias. Es que con las vacunas tenemos una gran controversia, porque justamente los pacientes inmunodeficientes pueden hacer respuesta grave a determinadas vacunas. Por ejemplo, las vacunas de virus vivo. Entonces uno tiene que estar muy pendiente. Cuando uno lee las letricas chiquiticas de las vacunas, si el paciente, por ejemplo, a grandes rasgos no tiene anticuerpos, yo no le puedo poner una vacuna que esté viva y que necesite de su sistema inmunitario para que la respuesta sea adecuada. ¿Qué pasa allí, doctora? La vacuna, tengo entendido que cuando uno le ponen una vacuna, nos conectan o nos colocan el virus o de la enfermedad para generar anticuerpos. Eso tengo entendido que es la vacuna. Y si la persona no tiene los anticuerpos, eso... ¿Cómo reacciona? La persona se puede contaminar, es decir, se puede enfermar de eso que queremos poner una vacuna. ¿Cuál sería la reacción después? Tiene las dos posibilidades. Uno, que la vacuna no le haga nada porque si no produce anticuerpos. Estoy poniendo un ejemplo grande. Claro. Si no produce anticuerpos, pues ¿para qué le estoy poniendo la vacuna si el anticuerpo no se va a producir igual? Pero también tenemos el otro lado del paciente que puede tener una complicación severa por la vacuna. Ahora, esto solo en los pacientes con inmunodeficiencia. Debemos ponerlo en letras grandes. No es que no hay que vacunar mosca, hay que colocar las vacunas de niños sanos. Y no es conveniente que los médicos antes de colocar una vacuna hagan pruebas, unas pruebas necesarias, digo yo, para determinar si el niño tiene o no anticuerpos. En los congresos de inmunodeficiencia, a los cuales he tenido el honor de asistir a su mayoría, eso es uno de los grandes temas. ¿Cómo saber, por ejemplo,
cuándo colocar o no la vacuna de la BCG. Yo he visto más pacientes morir por la vacuna de BCG que pacientes morir por tuberculosis. Y estos pacientes que han muerto por la vacuna BCG tenían una inmunodeficiencia y nos dimos cuenta después. Ahí viene la controversia. Por eso se crean pruebas. Ahorita en otros países hay una pesquisa neonatal para identificar los pacientes que no tienen linfocitos T, que es como si tuvieran un SIDA, pero no producido por el virus de inmunodeficiencia, sino por un defecto de su sistema inmunitario. O sea, nacen sin la posibilidad de producir linfocitos T y eso te lleva a no producir anticuerpos. Ese tipo de paciente se presenta como una inmunodeficiencia severa al nacimiento, es una urgencia de hecho. Entonces se hacen como pesquisas, una prueba así como la del talón, donde se identifica si el paciente tiene o no esos linfocitos antes de poner la vacuna. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en varios países de Europa. Importante que también se hiciera aquí en nuestro país. Doctora, con esta información no vamos a quedar. La invito a que permanezca allí en la línea telefónica. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Hoy hablando sobre las infecciones recurrentes en los niños. ¿Por qué unos niños se enferman más que otros? Ya venimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre las infecciones recurrentes en los niños. Para ello nos acompaña la doctora Marieli Herrera Maimone, inmunólogo, alergólogo, pediatra. Doctora, en esta parte del programa quisiéramos ya entrar más en lo que es su especialidad y quisiera que nos definiera qué son las inmunodeficiencias primarias, cuáles son esos síntomas en los niños. Bueno, nosotros es un tema bastante complejo de manejar y es una subespecial de la inmunología. Normalmente son niños que, como hemos hablado durante el programa, tienen infecciones más frecuentes de lo normal, más severas. Por ejemplo, una diarrea es frecuente que lo lleve a la deshidratación y hay que hospitalizarlo. Otitis más de 3 al año, infecciones respiratorias más de 3 al año, neumonía frecuente, meningitis que repiten, que eso no se ve en los niños normales. Antecedentes familiares, una de muertes. O sea, mire, es que ya yo llevo 3 varones y los 3 han fallecido. Eso es otra señal de alerta. Las enfermedades autoinmunes en pediatría, como son la artritis, el lupus, que no es normal que un niño pequeño la padezca. Y básicamente esos son los signos de alerta que nos deben hacer movilizarnos hacia algún especialista. Nosotros tenemos una red venezolana de inmunodeficiencias primarias, donde en cada región de Venezuela tenemos a un inmunólogo que se comunica conmigo. Desde Venezuela nosotros estamos interconectados con una red latinoamericana y con una red europea, porque los casos necesitan de especialistas para discusión y para diagnóstico. Claro, y también tenemos entendido que existen las inmunodeficiencias secundarias. ¿Qué son? ¿Qué son esas inmunodeficiencias? Bueno, lo más famoso que conocemos todos es el virus del SIDA, la infección por HIV. Es un virus, es secundario porque tú no naces con eso. El hecho de que se apellide primario
es que tú tienes un defecto genético que hace que tu sistema inmunitario no funcione bien. Una mutación de los genes que van a codificar para la producción de tus células o de tus anticuerpos de tu sistema inmunitario. En cambio secundario quiere decir que por causas externas tú tienes el sistema inmune afectado, por ejemplo los niños desnutridos, los niños con enfermedades debilitantes, los niños con pérdidas de proteínas por riñón, o sea, si no tienes proteína, ¿cómo produces los anticuerpos? Entonces se manifiestan como una inmunodeficiencia, pero el origen es diferente al de las inmunodeficiencias primarias. Claro, y quedándome un poco ahí en esto, bueno, ya nos da un dato, nos da una diferencia bien clara, es decir, que podemos estar en capacidad de por lo menos impedir las inmunodeficiencias secundarias con estas recomendaciones, doctora, pero la ciencia, ¿hacia dónde va? ¿Seremos capaces en un futuro de corregir estas situaciones y evitar que un niño pueda nacer con esa inmunodeficiencia? Sí, claro, en un futuro sí, de hecho se hacen terapias génicas, se hace prevención, por ejemplo, las mamás que ya tuvieron un hijo con inmunodeficiencia, se hace selección de uno de sus digamos, óvulos que no tengan la mutación, se hacen trasplantes de médula ósea para los defectos de las células de que se producen en la médula ósea. Se le coloca anticuerpos artificiales o de donaciones de otros pacientes a estos pacientes. Los pacientes bien manejados y por supuesto con mucho más de los recursos que tenemos nosotros aquí pueden llevar una vida, digamos, estable. No podríamos decir normal porque tienen una condición, pero que muchas de esas enfermedades se pueden sanar para siempre. Entonces, terapia génica, o sea, se le inyecta un gen que hace que produzca lo que el paciente no produce, o se le coloca, o sea, los tratamientos existen, son más de 300 enfermedades. Por eso hablamos de algo complejo, pero que algo que a mí me apasiona y tengo ya más de 12 años metida en este tema. Es bien importante que usted al principio del programa hablaba de los antibióticos y yo quisiera preguntarle hasta qué punto ellos son efectivos para combatir estas enfermedades respiratorias, cómo dárselo a los niños. No, claro, si las enfermedades son originadas por bacterias, es necesario el antibiótico, sea el paciente inmunocompetente, es decir, sano o inmunodeficiente. Pero cuando las infecciones son por virus o por hongos o por otros agentes, los antibióticos ahí no tienen nada que ver. Pero tenemos entendido que los antibióticos son diferentes para cada enfermedad, ¿no? Porque a veces tenemos que el niño tiene un catarro común y no podemos darle un antibiótico igual para otra enfermedad. Porque el catarro común generalmente está causado por virus y los virus no se matan con antibióticos. Cada infección tiene sus bacterias predilectas. O sea, es decir, no es lo mismo una bacteria de oído que una bacteria de riñón. Generalmente hay unos manuales que uno cuando estudiaba los cargaba encima, ya eso está en el cerebro, de cuáles son los antibióticos que uno va a colocar de forma empírica cuando uno ve a un paciente con determinada infección localizada en alguna infección. Y eso es igual. Ahora, con los niños inmunodeficientes normalmente se colocan antibióticos de mayor espectro, o sea, como más, vamos a decirle en términos coloquiales, más fuertes. Claro, más fuerte. Exacto. ¿Y qué tan peligrosa pueden ser, indíquenos, perdón, que me trae aquí la lengua, indíquenos cuál de estas enfermedades, infecciones recurrentes son más peligrosas? Bueno, fíjate que hay de todas estas inmunodeficiencias, hay una que es muy común y no es peligrosa, que son los defectos de anticuerpos. Podemos tener, por ejemplo, 1 de cada 800 personas, pueden tener un defecto de uno de los tipos de anticuerpo y no saberlo. Pero podemos llegar al punto de tener una enfermedad que es catastrófica y es grave, que se llaman inmunodeficiencias severas. Para severas combinadas, cuando hablo de combinado quiere decir que tanto lo de anticuerpos como las células no están. Entonces ese tipo de pacientes, para que los alumnos lo entiendan, lo llamo como un SIDA-like. Bueno, imagínate un niñito recién nacido que como si tuviera SIDA. O sea, que le puede dar un virus, un hongo, una bacteria o cualquier germen invasor que se lo puede, vuelvo y voy a decir palabras coloquiales, comer en 2 segundos porque su sistema inmune no lo puede frenar. Entonces podemos ir desde algo asintomático, como el defecto de IgA, que tienen 1 de cada 800 personas, a defectos fatales, como son las severas combinadas. Hay un espectro de 300 enfermedades diferentes.
Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora Mariely Herrera Maimone, inmunólogo, alergólogo, pediatra, por habernos aclarado hoy todas las dudas con respecto a las infecciones recurrentes en los niños. Esas preguntas que nos hacemos los padres, ¿por qué unos niños se enferman más que otros? Así es, amigos. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, en Periscope también por @RCR750, en nuestra página web rcr.tv y en nuestras redes sociales @dosis alternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.